En este espacio, hermanos, estamos estudiando la confesión de fe con la cual nosotros como congregación nos identificamos y nos suscribimos, y hemos estado considerando varios temas. La confesión está clasificada por temas doctrinales y en el momento estamos considerando todo lo relacionado con la caída del hombre en pecado. Me refiero a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y todos los efectos que trajo al hombre la caída de ellos, ¿cierto? ¿Cuál es la condición de todo hombre o mujer sin Cristo? ¿Qué es lo que Dios dice con respecto a cuál es nuestra condición como seres humanos? ¿Cómo es el hombre? ¿Cómo nacemos, cierto? Y la última vez llegábamos a conclusiones, conforme a las Escrituras, que la caída del hombre tuvo muchos efectos, incluyendo los juicios de Dios al hombre, a la mujer, a la serpiente y demás. Pero nos enfocábamos más que todo en dos efectos que tuvo la caída. Uno fue que en el momento en que Adán se rebeló contra Dios, cuando transgredió su mandamiento, en ese mismo instante algo ocurrió en él, en la esencia de él. ¿Y qué fue eso? Que perdió esa condición de justicia, de inocencia, de rectitud con la cual había sido creado. ¿Sí? Eso se perdió en el momento de la caída. Pero otra terrible consecuencia fue la pérdida de la comunión con Dios. Tan pronto como se rebelaron, ¿qué vemos en el libro de Génesis? Que Adán, ¿qué hizo? Se escondió de la presencia de Dios. Algo pasó en ese instante, se rompió esa comunión entre Dios y el hombre. Y por eso es que a partir de allí en adelante, todos los descendientes de Adán, por naturaleza, prefieren las tinieblas a la luz. Por esa razón, por naturaleza, el ser humano le tiene miedo a ir a la luz para que la luz no manifieste sus obras y sus pecados. Y también consideramos que si pudiésemos resumir con una sola palabra cuál es la condición de toda persona que se encuentra sin Cristo, veíamos que si hay una palabra que lo puede describir de la mejor manera, es muerte, muerte espiritual y muerte física. Es decir, todo hombre que se encuentre sin Cristo ante los ojos del Señor, se haya muerto, muerto espiritualmente. En estos minutos, si el Señor lo permite, vamos a considerar el párrafo número 3. Si ustedes tienen la confesión allí cerca a ustedes, leeré rápidamente el párrafo y vamos a estarlo considerando. Quizás en algunas cosas repitamos o hagamos más énfasis en lo que hemos mencionado, pero es necesario. Es la página número 15, el párrafo número 3. Página 15 de la caída del hombre, del pecado y su castigo, párrafo 3. Siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias, espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libre. Hoy, en estos minutos, nos vamos a enfocar en dos temas relacionados con lo que acabamos de leer. Lo que conocemos en la Biblia como la culpabilidad que le ha sido imputada a todo ser humano. Y dos,
la naturaleza pecaminosa que ha sido transmitida a todo ser humano. Noten esas dos palabras importantes: imputación y transmisión. Pero antes de mencionar o de entrar en el primer punto, quisiera citar de un pastor de la antigüedad llamado Anthony Joequema, un párrafo que lo quiero leer para que veamos que este es un tema sumamente importante en las Escrituras. Lo voy a leer para que veamos qué es lo que no creemos. ¿Me hago entender? O sea, lo que voy a leer acá, al principio, nosotros creemos todo lo opuesto. Son muchos los que niegan cualquier relación entre el pecado de Adán y nuestros propios pecados. Quizás la más famosa enseñanza fue la de un hombre en la antigüedad llamado Pelagio, en el año 400 después de Cristo. Según Pelagio y sus seguidores, y concentrémonos acá, ¿qué enseñaban ellos? No hay ninguna relación necesaria entre el pecado de Adán y los pecados de sus descendientes. Adán fue creado neutral, ni bueno ni malo. El ser humano hoy nace en esa misma condición. No hay tal cosa como el pecado original. No hay transmisión de culpa de Adán a nosotros, ni tampoco hay una transmisión de condenación. El pecado no es una condición con la que uno nace, solo hay acciones pecaminosas, y tales acciones siempre tienen un carácter personal. Los seres humanos hoy en día tienen voluntades que son totalmente libres. Pueden hacer el bien o el mal según les plazca. Cuando el ser humano hace algo malo, su naturaleza no se ve afectada. Después es tan capaz de hacer el bien como antes que hiciera algo malo. Una persona puede, si así lo quiere, cumplir con los mandamientos de Dios sin pecar. El pecado viene es simplemente por la imitación. Vemos el mal ejemplo de alguien, el ser humano lo imita. Básicamente es esa la enseñanza. Las personas no necesitan realmente nacer de nuevo para hacer lo que agrada a Dios, porque tienen esta capacidad por naturaleza. Cierro comillas. Estas enseñanzas fueron condenadas por la Iglesia Universal en 2 concilios, considerándolas herejías. ¿Por qué menciono esto nuevamente? Para describir que no creemos tales cosas y por qué es tan importante tener una doctrina bíblica acerca del pecado y de la caída. Veamos en primer lugar Adán como cabeza y raíz de toda la humanidad. Vayamos al texto bíblico que hemos estado oyendo recientemente, nuevamente, Romanos 5. Por favor, vayamos allí. Abramos nuestras Biblias y vayamos a Romanos el capítulo 5. Leeré en primer lugar el versículo 12. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué es tan importante este versículo? ¿Por qué lo repetimos tanto en nuestro tema? Porque acá, iglesia, se presenta con claridad la realidad de que Adán es cabeza de toda la humanidad. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que Adán sea cabeza de todo ser humano? Básicamente significa representante.
¿cierto? Ser cabeza significa que Adán representa a todos y a cada uno de los seres humanos. Significa que no hay nadie que no sea representado por Adán. Y es que Dios trata con nosotros, y eso quiero resaltarlo, de esa manera. Dios trata con el hombre bajo esta figura de representación. Incluso hay ejemplos humanos que eso no es tan ajeno a nosotros. O sea, no estamos hablando de algo incomprensible. Dios puso ejemplos en nuestra sociedad. Claro, no en la misma medida de lo que estamos hablando, pero algo transmiten. Pensemos en el ejemplo de un presidente de un país. Puede que a ti no te guste el presidente, no sea de tu agrado, o que sí, pero independientemente de eso, ese hombre, al ser presidente, ¿qué está haciendo? Está representando a todos los ciudadanos de esa nación, les guste o no, los representa, simbólicamente lo hace, pero ahí empiezan a haber diferencias. Si el presidente hace algo malo como tal, eso no va a tener ninguna afectación personal en ti, ¿cierto? Él nos representa simbólicamente, pero si hacen algo malo, eso no necesariamente va a tener una repercusión directa, una afectación directa en nosotros. Pero en lo que estamos viendo en esta mañana, el punto es que sí. O sea, no solamente Adán nos representa, sino que lo que ocurrió nos ha afectado a todos, a ti y a mí de manera particular y personal. Por eso cuando Adán cayó, junto con él caímos todos nosotros. Por eso la caída de Adán no solo es la caída de Adán, es la caída de toda su descendencia. Hermanos, si esto no fuese así, entonces la pregunta es, ¿por qué el pecado nos ha alcanzado a todos? ¿Por qué la muerte nos ha alcanzado a todos? Tú puedes decir, claro, porque yo pequé, por eso morimos. Y eso es cierto, morimos por nuestros pecados. Pero antes de nuestros propios pecados, somos culpables por la caída de Adán. Miren el verso 19 de este mismo capítulo que estamos viendo. Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Este capítulo 5 de Romanos, si lo leemos después con detenimiento, tiene muchos versículos que transmiten la misma idea. Pero por ejemplo en este que acabamos de leer, hermanos, nos dice que todos los hombres fueron constituidos, ¿qué? Pecadores. ¿Qué quiere decir constituidos? Declarados pecadores. ¿Y por qué? Acá no dice por nuestros pecados, dice por la desobediencia de un solo hombre. Mire que acá este texto está atribuyendo la culpabilidad y el estado de todos los hombres a la desobediencia de uno solo, de Adán. Y eso es lo que quiero que notemos, mis hermanos y amigos. La desobediencia de un hombre que vivió hace miles de años en este mundo tiene que ver contigo y conmigo. No estamos hablando acá de algo desconectado a nosotros. Tiene todo que ver con nosotros. Nos afectó, te afectó a ti y a mí. Y esa es la forma como Dios trata con los hombres. ¿Por qué lo vuelvo a mencionar? Porque tal cual sucede lo mismo, pero con la salvación. Es igual. Nadie llega a ser constituido justo o salvo por la justicia propia, ¿cierto? Sino por la justicia perfecta de otro, que es Cristo Jesús. De otra cabeza representativa.
a quien la Biblia llama, y ahorita iremos a ese texto, el postrer ¿qué? Adán. Y eso es lo que quiero que notemos. Si nos parece injusto, tendríamos que rechazar la salvación también. Dice un pastor llamado Sam Waldron, abro comillas, si no es justo que Adán se ponga en lugar de la humanidad, entonces tampoco es justo que Cristo se ponga como sustituto de nuestro lugar. Si se rechaza a Adán, que Adán sea una cabeza representativa de todos los hombres, entonces también tendremos que rechazar la salvación que es en Cristo, porque es de la misma manera es como Dios salva. Hermanos, negar que Adán sea cabeza de representativa de todo hombre equivale a pasar por alto la clara enseñanza y la autoridad de la palabra de Dios. Vayamos a otro texto que ya estuvimos leyendo anteriormente, pero quisiera volverlo a citar. Primera de Corintios 15. Vayamos a Primera de Corintios, el capítulo 15, y estaré leyendo algunos versículos. Leo el versículo 21 y el 22. Primera de Corintios 15, 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Verso 45 del mismo capítulo. Verso 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Y el verso 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Este pasaje, hermanos, o estos versículos, son muy parecidos a Romanos 5. Si ustedes lo notan, tienen la misma enseñanza enfática. ¿Cuál? El principio de representación. Nos dice que el mundo entero entró en maldición por un hombre. Y empieza a hacer el contraste entre estas dos cabezas. La muerte vino por medio de ¿quién? De Adán. Pero por Cristo viene la vida eterna y la resurrección de los muertos. Adán trajo consigo culpa, Cristo trajo consigo justicia. Adán trajo consigo enemistad con Dios, Cristo trajo consigo reconciliación. Y miren lo que dice el versículo 21, así como en Adán todos ¿qué? Mueren, en Adán todos mueren. No hay elección. O sea, acá no es que nos estén preguntando, ¿tú quieres que Adán te represente? ¿Sí o no? No hay elección. En Adán todos mueren. Y no es una ocurrencia nuestra, no estamos espiritualizando un pasaje de la Escritura, sino que es la misma Biblia la que establece una conexión entre Adán y Cristo. Es la Biblia la que nos da la enseñanza que Dios trata a la humanidad bajo la figura de representación y bajo la figura de estas dos cabezas, Adán y Cristo. El postrer Adán, o es llamado acá el celestial. ¿Sí lo notan? Romanos 5 dice, Adán fue figura del que había de venir, del que había de venir. Entonces es evidente, hermanos y amigos, por la Escritura, que Adán es cabeza y raíz de la humanidad. Como dije también la ocasión anterior, si lográramos hacer un árbol genealógico de todos nuestros antepasados, todos vamos a llegar a la misma raíz, a la misma raíz. Es decir, Adán. Y recuerde también algo, ¿por qué Dios ha obrado de esta manera? Por su designio.
Dios lo decretó así, iglesia. Dios estableció, porque es que Dios no solo crea, sino que Él también establece cosas, las regula, da normas, da leyes. Y Él ha establecido la forma como se relaciona con sus criaturas. Y Él lo hace como quiere. Y nosotros no somos más sabios ni más justos que Dios para decir que así estuvo mal. Y antes de avanzar al segundo punto, para resumir este primero, la culpabilidad de Adán nos ha sido imputada a todo ser humano. Es decir, su culpa es pasada a nuestra cuenta, como si nosotros mismos hubiésemos comido el fruto ese día. ¿Qué significa esa palabra imputación? Significa atribuirle algo a la cuenta de alguien. Ustedes han oído o hemos oído hablar en términos, esto es un término jurídico, de derecho. ¿Han oído cuando noticias sale imputación de qué cosa? ¿De cargos? ¿Imputación de cargos? Que es cuando el ente, la fiscalía, le atribuye responsabilidad penal a una persona. Pues bien, esto es que Dios atribuye responsabilidad al hombre por el pecado de Adán. Nos es transferida a nosotros. Y en la Biblia tenemos tres casos de esta palabra imputación. Una es la que estamos viendo. Es decir, que la culpa no sea tenida en cuenta a nosotros. ¿Cuál es la segunda clase de imputación que vemos en la Biblia? No es en los pecados de su pueblo le son imputados ¿a quién? A Cristo. Aunque Él no los hizo, llegó el castigo como si lo hubiera hecho. Y tercero, la justicia de Cristo le es imputada a todo aquel que confía en Él, aunque no sea propia. Es puesta a nuestra cuenta. Ahora veamos el siguiente punto. Acompáñeme al Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, verso 5. 51:5 dice lo siguiente: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hemos abordado ya el tema de la culpabilidad de Adán, ¿cierto? Sin embargo, nos es necesario considerar también otro aspecto importante, y es la transmisión del pecado. Porque el punto es el siguiente, hermanos. No solamente heredamos la culpa de Adán, sino que también el pecado nos ha sido transmitido por medio de nuestros padres. Culpabilidad en Adán y hemos heredado pecado de nuestros padres. Este versículo que acabamos de leer, David está hablando allí y nos dice mucho de la naturaleza del pecado. Y el punto es el siguiente, no solo de David, esto lo podemos aplicar a ustedes y a mí. Es verdad, David acá está hablando en un contexto particular. ¿Cuál era el contexto del Salmo 51? ¿Recuerdan? Él estaba expresando, confesando su pecado con Betsabé. He pecado contra ti, Señor, ¿recuerdan? Pero el versículo 5 no solo es aplicable a David, sino que lo que es cierto para David es igual de cierto para ti y para mí. ¿Cuál es el testimonio que da David acá? He sido formado. En maldad he sido formado. Cuando él habla de formado, ¿a qué se está refiriendo? Al vientre materno. Al vientre materno. No está diciendo acá que él nació como fruto de una relación ilícita de sus dos papás.
no habla de eso, no es eso lo que él quiere decir. Él está describiendo su naturaleza pecaminosa y la está rastreando a su origen, a su raíz. ¿Es malo el hombre? La respuesta es sí. Pero ahora lo que estamos considerando es ¿a partir de cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Será que el hombre nace bueno, como leíamos al principio? ¿Y será que se corrompe con el tiempo? Porque así lo explica la sociología en la actualidad, ¿sabían? Que el hombre nace bueno, pero es la sociedad la que lo corrompe. David está diciendo acá que su naturaleza pecaminosa viene desde la misma concepción. Y a propósito, esto nos ayuda a abrir un paréntesis. Esto nos enseña que la vida humana nace a partir de la concepción también. Pero desde que el ser humano es concebido y se empieza a formar, allí ya hay maldad en esa criatura. Ya hay culpa y maldad. El pecado está adherido a nosotros desde que estamos en el vientre, desde la misma concepción. Por ejemplo, el Señor en Génesis, hablando del hombre, dijo, el intento del corazón del hombre es malo ¿desde cuándo? Desde su juventud, dice Génesis 8:21. Malo desde su juventud. Proverbios 22:15 dice lo siguiente, la necedad del hombre está ligada a su corazón, al corazón del muchacho, dice. Proverbios 22:15. Claro, desde su juventud, pero el punto que estamos viendo ahorita es desde su niñez y más atrás desde su infancia y más atrás desde su concepción misma. Pero sí hay unos versículos que quiero que vayamos todos allí. Acompáñenme al libro de Job en el Antiguo Testamento. Job, allí antes de Salmos. Job, veamos el capítulo 14, el versículo 4. Job, capítulo 14, versículo 4. Dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ahora miren el capítulo 15, versículo 14. Capítulo 15 de Job, versículo 14. ¿Qué cosa hace el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Acá Job nos hace una pregunta y él mismo la está respondiendo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? ¿A quién se está refiriendo Job? ¿A quién le está llamando inmundo? Si ustedes miran el versículo 14, ¿cómo inicia? El hombre nacido de mujer. Job está diciendo que el hombre nacido de mujer es por naturaleza inmundo. Y luego dice en el 15, ¿cómo será limpiado? Por naturaleza. La inmundicia hace parte del ser del hombre, del ADN, de su naturaleza. Es lo que somos, la esencia de lo que somos. ¿Qué estamos viendo hasta acá? Que hemos heredado la culpa de Adán y hemos recibido la transmisión del pecado de nuestros padres, de generación en generación. De manera que no es cierto que un infante, eso son aplicaciones prácticas, a conclusiones a donde nos lleva esto. No es cierto que un infante nazca en un estado de inocencia y que luego se corrompa. Negar el pecado original es algo sumamente delicado, grave y herejía. Estas son las razones en la práctica por las cuales todo niño, todo bebé, todo infante necesita ser enseñado al bien. Haga esto, no haga esto. Pero no se necesita enseñar que manipule
No se necesita enseñar que mienta. Lo hacen por naturaleza. Y avancemos al último punto de esta meditación, de esta clase bíblica. Entonces, ¿cuál es la condición del ser humano desde su concepción y nacimiento? Nacemos con una naturaleza completamente corrompida, caída. Esto quiere decir por lo menos que el ser humano nace siendo un hijo de ira, nace siendo esclavo del pecado y nace siendo sujeto a la muerte y a las miserias de la muerte. ¿Es esto una exageración o realmente lo enseña la Escritura? Vayamos a Efesios 2, por favor. Efesios capítulo 2 y leeré el versículo 1 al 5. En el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estos versículos, hermanos, son hermosos porque no, hablándole a los creyentes, nos está invitando a que recordemos cuál fue nuestra condición por muchos años. Y de paso nos describe cuál es la condición de todo hombre sin Cristo. Y le está hablando a creyentes porque le escribe Pablo a una iglesia, a los Efesios. Y les dice, ¿cómo vivían ustedes antes? ¿Cómo vivían? Según la corriente del mundo, viviendo conforme a la voluntad de Satanás, que acá es llamado el príncipe de la potestad del aire, conforme a toda clase de deseos, de pasiones pecaminosas. Pero noten lo que dice casi al final. Eran por, y usa la palabra naturaleza, hijos de ira. Hijos de ira. De manera que, hermano en Cristo, recuerda que así viviste muchos años y que este fue tu estado espiritual de muerte. Nadie, absolutamente nadie en este mundo nace reconciliado con Dios. Todos nacen, como dice Romanos, destituidos de la gloria de Dios, enemistados con Dios y Dios con ellos y por naturaleza hijos de ira. Pero también todos nacen como esclavos del pecado. Romanos 6:20 dice, erais esclavos del pecado y libres acerca de la justicia. Romanos 6:20. ¿Cuál es la condición del hombre? Dice Pablo. Recuerden, creyentes, que ustedes por muchos años fueron esclavos del pecado. Ningún hombre nace siendo libre. En eso algo de verdad tiene nuestro himno nacional. La segunda estrofa, ¿se acuerdan? La humanidad entera que entre cadenas gime. Bueno, quizás no gima porque no es consciente de su esclavitud, pero de que está en cadenas, toda la humanidad. El hombre nace y vive siendo esclavo del pecado. El pecado es su amo, su señor. Y el ser humano le sirve con disposición, porque ama y se complace en la maldad. Entonces, mis hermanos y amigos, no importa qué tan libre nos sintamos o qué tan libre se sienta el ser humano, la realidad es otra. ¿Saben? Muchos hoy
dicen exactamente lo mismo que decían los judíos, lo que le respondieron a Cristo. Jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿recuerdan? Indignados. ¿Cómo dice que somos esclavos? ¿Cómo dices tú que seremos libres? ¿Recuerdan qué le respondió Cristo? De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8, versículo 33 y 34. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todos los seres humanos nacen en un estado de sujetos a la muerte física y espiritual. La Biblia dice que nuestro cuerpo físico se va desgastando todos los días, todos los días. Y el ser humano nace, vive y muere en esa condición de miseria y en esa condición lamentable, sufriendo en este mundo sin esperanza, tan solo para ir a un lugar de mayor tormento y de mayor angustia. A no ser hermanos, ese a no ser es tu única esperanza y mi única esperanza. Vayamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos 2, versículo 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, o sea, Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. Y entonces, hermanos, esa es la pregunta. ¿Hay esperanza para nosotros? ¿Hay esperanza para el hombre? ¿O será que estamos resignados a morir en ese estado que acabamos de ver? Porque en verdad la situación del hombre es terrible en extremo, a no ser de que Dios intervenga con amor y con poder. Esta única esperanza que estamos hablando no es algo abstracto que no se pueda definir. Esta esperanza es una persona real llamada Cristo Jesús y su obra. Noten lo que dice este texto de Hebreos. Él venció la muerte, destruyó el imperio de la muerte y la venció en su propio campo, en su propio terreno, muriendo. Qué extraño, ¿cierto? Que mientras Cristo moría, estaba venciendo la muerte y al resucitar, venciendo al príncipe de la potestad del aire y librando de servidumbre, de esclavitud del pecado a todos cuantos confían en Él. Cristo logró esa libertad, ¿cómo? Llevando su culpa y la mía sobre Él, sobre sí mismo, derramándola en la sangre, derramando su sangre, recibiendo la ira que merecemos sobre sí mismo. Hay un texto en Tesalonicenses que dice, y esperamos de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esa cita es Primera de Tesalonicenses 1:10. A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. De manera que acá está nuestra única esperanza y la única esperanza de todo ser humano. ¿Y saben qué me llamaba la atención de estos textos? Que en todos mencionan la resurrección de Cristo como esa victoria final sobre la muerte. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo con relación a la resurrección en 1 Corintios 15? Si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe y somos los más dignos de lástima de todos los seres humanos. La resurrección viene a ser el fundamento del cristianismo. De manera que si
¿Quieres huir de la ira venidera? Solo existe un lugar al cual podamos ir: el Calvario, el Gólgota o la cruz. Y solo puedes ir a una persona, Cristo Jesús. Porque por Él y solo por Él ya no seremos hijos de ira. Por eso la Biblia dice que solo existe un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre. Y también dice la Escritura: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5 y Hechos 4:12. Concluyamos esta enseñanza con unas últimas reflexiones. ¿Qué hará limpio lo inmundo?, preguntó Job, ahorita en el versículo que leímos, ¿cierto? ¿Quién hará limpio lo inmundo? Job respondió: nadie. Porque realmente para el hombre esto es imposible. Pero ¿saben qué nos enseña el Evangelio? Que lo que para el hombre es imposible, Dios lo ha hecho posible en Jesucristo. De manera que a esta pregunta, ¿quién hará limpio al hombre?, nosotros podemos responder ahora: Jesucristo. ¿Cómo puede justificarse el nacido de mujer? Por Jesucristo. Y la pregunta en esta mañana es: ¿en quién te hallas? ¿En quién nos encontramos? Ante los ojos de Dios, ¿estás en Adán o estás en Cristo? Porque no hay de otra, hermanos. No hay un punto intermedio. Toda la humanidad está bajo alguna de estas dos cabezas. ¿Quién es tu representante? Si es Adán, aún estás en tus pecados. Si estás en Cristo, ya no eres un hijo de ira, sino un hijo de todo su amor y un vaso de misericordia. Hermanos y amigos, en verdad, el día de la ira venidera es inevitable. Juan el Bautista predicaba eso, ¿se acuerdan? ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Dice Hechos 17:31 que Dios ha establecido un día en el cual juzgará a los hombres con justicia, conforme a su evangelio. De manera que te insto a que vengas a Cristo, el gran libertador. Vengamos a Él. No olvides estas palabras del Señor: si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Oremos. Señor, te damos gracias por estos minutos que nos has dado para recorrer estas páginas de tu palabra, estos diversos pasajes de las Escrituras que nos hablan acerca de lo que somos como seres humanos por naturaleza. Perdónanos, Señor, si no tenemos sensibilidad en cuanto a estas verdades y nos creemos buenos a nosotros mismos, o no nos creemos tan malos como tu palabra nos lo dice. Te ruego, Señor, que sea tu Santo Espíritu trayendo convicción de pecado a cada uno de nosotros. Solo tú lo puedes hacer y solo tú nos puedes llevar a esa única esperanza que tú mismo nos has dado, que tú mismo nos ofreces, Señor, que es Cristo Jesús y su obra grande y perfecta en la cruz. Oh Señor, ayúdanos a ir a Cristo y depositar toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza en Él, para que así podamos experimentar esta libertad verdadera de la cual tu Hijo nos habló. Ayúdanos, Señor,
para que ya no seamos hijos de ira, sino vasos de misericordia. Que tu gracia sea derramada sobre nuestros corazones. Te pedimos todo esto a través de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén.